¿Cómo han estado? Bendecidos. Bueno, es un día jueves, un día de culto. Vamos a poner aquí cojinas para la espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado el día? Espero que ocupado. Mucha gente dice que está aburrida, pero hay que mantenernos gozosos. En todo hay que gozarnos. Hay que siempre sacar algo bueno, como decía yo el día de ayer, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Bueno, este día en la iglesia es estudio bíblico y tenemos que irnos acostumbrando quizás por un tiempo, porque esto no termina cuando termina la cuarentena acá, sino que hasta que realmente pueda haber una cura para el problema que hay. Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que clamar mucho por el país. Vienen tiempos difíciles donde vienen problemas económicos, desempleo, pero tenemos que creer que Dios sigue teniendo el control de cada una de nuestras vidas y que los hijos de Dios siempre Dios nos va a sacar en victoria. Bueno, hoy el tema se trata del Valle de la Bendición. Vamos a hablar acerca de esto. Yo siempre les he dicho, siempre que va a venir una bendición a nosotros viene una prueba. Eso es algo que tenemos que tener bien en nuestra mente, que siempre que va a venir una bendición hay una prueba. Dios permite esto porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces prueba nuestra fe. Entonces es una lucha que nosotros tenemos que entender que nuestras luchas son espirituales y que las vamos a ganar espiritualmente, no las vamos a ganar físicamente, sino que primero la ganamos espiritualmente para después verlas hechas en nuestra vida de una manera física. Ahorita vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer una historia interesante del rey Josafat. Vamos a buscarlo, Crónicas 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos a leerlo de ahí en adelante. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendita palabra del Señor dice de esta manera: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le pregunta: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sigue preguntando: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando veníamos de la tierra de Egipto, sino que nos apartaste de ella para que no lo destruyeran. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios,
nuestro. No lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. En el versículo más adelante, en el 15b, no temáis, estaba hablando ya el Señor, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, el tema es el valle de la bendición. Yo les decía al principio, siempre que va a venir una bendición a nuestra vida, vienen pruebas. Yo hablaba y por mi experiencia y he hablado con otros hermanos, cuando viene algo a la vida de ellos, Dios permite cosas en nuestra vida para probarnos. ¿Qué tanta fe nosotros tenemos? Que Dios nos está dando esa bendición y muchas veces Él permite que vengan cosas para ver cuál es mi carácter, cuál es mi reacción con respecto a la lucha que voy a estar enfrentando, a ver si yo me voy a quejar o voy a mantenerme como se mantuvo Moisés, ¿verdad? Como viendo al invisible. Entonces, eso es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Yo les dije una vez algo que el Señor me puso y las bendiciones, les decía, tenemos que pelearlas. Entonces, nosotros tenemos que pelear por las bendiciones que cada uno de nosotros queremos. No sé cuál es lo que usted quiere, pero yo le digo esta noche, usted tiene que pelear para cada uno de nosotros. Usted tiene que saber lo que usted espera de Dios, lo que usted quiere para su vida. Usted tiene que estar seguro de lo que usted quiere. Usted tiene que tener metas, propósito, visión. Porque cuando nosotros no tenemos una meta, una visión, nosotros no sabemos qué hacer. Pero nosotros tenemos que pelear por lo que nosotros queremos. Usted quiere empezar un negocio, usted tiene que pelear por ese negocio. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero usted va a pelear por esa bendición, para su vida, para su familia. Entonces nosotros tenemos que pelearlas. Así como el caso que nosotros vemos en Génesis capítulo 27. La historia de Jacob con Esaú. Jacob peleó su bendición. Esaú la despreció. Acuérdémonos que él la vendió por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces, él la menospreció porque él pensó, esto es algo espiritual. Él era cazador, era guerrero, él estaba interesado en las cosas materiales y me dijo, y pienso, no, esta bendición es espiritual, no me importa. Pero Esaú, ese fue Esaú, pero Jacob peleó por esas bendiciones. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente no pelea por las bendiciones espirituales? No entendemos que nuestras bendiciones primeramente vienen en lo espiritual. Toda nuestra lucha, todas nuestras bendiciones son en lo espiritual. Entonces, muchos, ¿por qué cuando les hablamos de Dios, les hablamos de Jesús, a ellos no les interesa? Porque son bendiciones espirituales, son las bendiciones eternas. Y saben que comprometerse a amar a Jesús, para ellos no es interés. Porque cuando usted llega a amar a Jesús, para usted es importante. Para usted es algo realmente importante en su vida. Entonces ellos vienen y no les interesa y ellos quieren seguir viviendo sin Dios. Entonces la clave para nosotros poder ganar nuestras bendiciones espirituales es llenarnos siempre del Espíritu Santo. Y vamos a leer, hemos leído la historia del rey Josafat, de lo cual tuvo quizá una de sus mayores aflicciones, a mayores luchas que él tuvo durante su reinado. Y vemos acá cuando vienen y le dicen que no iba solamente un ejército, sino que eran tres se habían unido para destruirlo, ¿verdad? Entonces vemos el mensaje que era un momento difícil en la vida del rey. Acordémonos que el rey era el encargado pues de pelear y de él dependía tanto la victoria o
o la derrota, ¿va? Entonces llegó un momento bien difícil en la vida de Josafat. Y Dios actúa de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros. Actúa en mi vida de una manera, en la vida tuya de otra manera. Así es Dios. Dios actúa de una manera diferente para que nosotros enfrentemos las situaciones como Él dice. Dios nos va a dar la estrategia. Él siempre nos da la estrategia como nosotros actuamos. Él tiene el control de las cosas y tenemos que buscar de Dios para poder tener el mejor resultado, hermano. Ojo, tenemos que buscar de Dios en los momentos difíciles para poder tener el mejor resultado. Entonces el rey Josafat es lo que hace. Cuando vienen y le dan la noticia de que iban los moabitas, los de Amón y los de, ¿cómo se llama? Los de Seir, él viene y le entró temor, dice la palabra de Dios. Pero algo que es importante, dice, que se humilló, dice en el versículo 3, dice, se humilló y humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno a toda Judá. Qué importante. Qué importante. Hace poco estaba oyendo, antes de empezar, alguien me mandó un mensaje. Y ahorita hay un presidente de Estados Unidos, que le está pidiendo ahorita que todos busquen de Dios en este momento en oración. Es lo que está pidiendo. A veces necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos nosotros. Porque ese problema, dificultad que nosotros estamos teniendo, tenemos que entender que nosotros no vamos a poder ganarla. Y tenemos que entender que esa lucha no es nuestra, sino que del Señor. Así lo entendió Josafat. Y es importante que nosotros entendamos de eso. Estaba oyendo ahorita el presidente de Estados Unidos cómo él está buscando y pidiendo que le busquemos en ayuda y oración. Pero anteriormente yo estaba oyendo al gobernador de Nueva York que él dice que las cosas están cambiando, están mejorando, no por las oraciones, no es por Dios. Miren, dos formas de verla diferentes. Entonces, Josafat busca en ayuno y oración al Señor. Es importante que nosotros en los momentos difíciles busquemos de Dios, nos humillemos ante el Señor. El ayuno ayuda a abstener a nuestra carne de alimentos y eso nos recuerda que nosotros somos débiles. Y por lo tanto, nos recuerda que nosotros somos débiles. Si usted lo busca de un ayuno verdadero, no va a ir un ayuno de 7 de la mañana a 12 de la mañana. Eso realmente, perdón, pero no es un ayuno. Un ayuno donde usted va a buscar realmente quizás entregar 4 o 5 de la tarde. Hay personas que lo hacen aún 2 o 3 días, ¿verdad? Solo con agua. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros buscamos con ayuno a Dios y oración, hermano, nosotros entendemos que nosotros somos débiles y necesitamos depender de Dios. En esta situación que usted está enfrentando, olvidemos del coronavirus, pero yo no sé qué es lo que usted está enfrentando. ¿Cuál es el miedo que usted está enfrentando? Puede ser que por el coronavirus usted tiene miedo del trabajo, del negocio, de las deudas. Ya usted debe su casa y ¿cómo se llama? Y usted sabe que por falta de ingresos puede perderla. Porque no confunda de que, porque el presidente ha dicho que no vamos a pagar 3 meses luz, agua, quizás deudas, que usted cree que no lo va a pagar. No, usted lo va a pagar, lo único que cuando terminen los 3 meses, esos recibos se lo van a tratar de dividir en un año o 2 años. Porque el día de ayer me llamaron de un local que yo alquilo y me dijeron, mire, nos vamos a parar con el decreto. Entonces, los 3 meses de renta se lo vamos a pagar en un año, dividido con las otras cuotas. No es que usted lo deje de pagar. Entonces, todas esas cosas muchas veces nos afligen. Pero aprendamos de Josafat. Buscó en ayuno, buscó en oración. ¿A quién? A Dios es el que tenemos que ir. No hay otro lugar. Yo les decía, muchos en las aflicciones buscamos el lugar equivocado y con las personas menos indicadas. El mejor lugar que nosotros podemos buscar es ¿quién? Es Dios. Solo es Dios. No es otro. Entonces el hambre, el ayuno, el hambre que produce el ayuno
nos hace entender que somos débiles y que necesitamos de Dios. Ahora, aprendamos de la oración que hizo Josafat. Mire, después usted en su casa, después ahí donde está en su casa, después puede ir leyendo y meditar sobre varias partes de la oración que hace Josafat en su oración, ¿verdad? Y empieza en el versículo número 6 y dice: y Jehová Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra? Mire, él reconoció que Dios, hermano, tiene poder sobre, ¿qué? Sobre los hombres, como también sobre la naturaleza. Él es el Dios poderoso. Como en otras palabras, si tú eres el creador de los cielos y la tierra, Él es poderoso. Eso es lo primero que Él dice. Tú tienes poder sobre las personas y las circunstancias. Por eso le dice: no eres tú el Dios, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Le está diciendo: tú eres el Dios todopoderoso. Si Él creó los cielos y la tierra. En Juan capítulo 1 dice que por Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Y dice que por Él se sostienen todas las cosas. Aún, yo les he dicho, este sillón, con estas patas que tienen, con cada hilo que va agarrando esta tela y cada tornillo que va sosteniendo, todo eso se sostiene por el poder de Dios. Así se sostiene tu vida. Eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Es lo primero que Él reconoció, que Él es poderoso. Usted tiene que entender que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí. Para nosotros hay cantidad de cosas que no son posibles, pero para Él no hay nada imposible, lo primero que hizo. Entonces, de ahí Él viene, dice, y Él le recuerda que Él ha sido fiel para su pueblo en el pasado y en el presente. Tenemos que recordarnos nosotros que Dios ha sido fiel con nosotros antes y sigue siendo fiel con nosotros aún ahora. Ustedes ya comieron, ustedes tienen salud, tienen techo. ¿No es la fidelidad de Dios? Tú puedes decir: porque recibí los $300, porque yo lo tengo. Es la misericordia de Dios. Reconozcamos que es por la misericordia de Dios que tenemos alimento, que podemos levantarnos. Y Él reconoció y le dije: Señor, tú has sido fiel en el pasado y sigues siendo fiel ahora en el presente. Nos sacaste antes, nos liberaste antes de Egipto, nos has dado esta tierra. Y le recuerda todo eso y le dice al Señor: Señor, tú nos has sido fiel a nosotros. Y sigue diciendo que el pueblo no tiene fuerza sin Él. El Señor dice: sin mí nada podés hacer. Necesitamos depender de Dios en cada cosa que nosotros hagamos. Sin Él no somos nada. Sin Él no vamos a tener victoria. Y Él le dijo: nosotros no podemos. Nosotros no vamos a poder tener la victoria. Son muchos. Yo no sé cuáles son las pruebas que tú estás pasando. Todos pasamos pruebas diariamente, tentaciones, pruebas de diferentes tipos. Pero necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y lo otro, que le sigue diciendo en la oración que él está dando, que el rey le está haciendo al Señor, las promesas de Dios son un seguro fundamento de la fe. Tenemos, hermano, que agarrarnos de la palabra, de las promesas de Dios. Así les decía el día de ayer. Y yo les daba como testimonio. Cuando yo he pasado muchos momentos difíciles. Yo me recuerdo cuando el hermano Mario, que ya está en la presencia de Dios, tuvimos un accidente en México y habíamos quedado en una montaña, porque se fue a quedar en una montaña él con las unidades, y había quedado yo solo con mi esposa.
Y era de noche y solo volteé a ver hacia arriba y solo lo único que había era una cantidad de estrellas y no veía una salida. Y el día siguiente, como a las 3 de la tarde, se me vencía el tiempo para poder salir de México. Si yo no salía, me iba a tocar una multa bien alta, hasta podía perder las unidades. Pero yo ahí me recuerdo que volteé a ver hacia arriba y dije, Señor, si tú abriste el mar rojo, tú puedes abrir un camino para mí ahora. Yo me recuerdo, eran como a las 7:30 de la noche. Y me fui con mi esposa a la primera llantería que estaba ahí cerca. Y fuimos a buscar ayuda con el señor de la llantería. No había grúa, no había nada. Y ver cómo podíamos salir de ahí. Pero de repente recibí una llamada. Vámonos, me dijo, de nuevo al lugar de mi llantería. Y cuando llegó, ¿sabe cuál era la sorpresa? Ahí estaba una grúa esperándonos. Llegó a buscarnos. Porque dice que vio los buses en la montaña, dice, y él empezó a pitar porque y dijo, ellos necesitan ayuda, y se fue a la llantería sin saber que ahí estábamos nosotros. ¿Usted cree que se fue de casualidad? Pero fue ese Dios. Y él me dijo, no, yo se lo saco, y lo sacó, y lo puso ahí, lo arreglamos, y el siguiente día a las 2 de la tarde, una hora antes todavía llegamos. Ese es Dios. Esas son las promesas de Dios que se cumplen en la vida de nosotros. Tenemos que creer en las promesas de Dios, que Él está con nosotros. Como Él le dijo, no teman. Mía es ¿qué? La batalla. Mía es la batalla. Entonces, tenemos que ver todo lo que el rey hizo. Como yo les decía, quizás usted está luchando, en nuestro diario vivir luchamos con pruebas, con tentaciones. Pero, y con huestes de maldad que quieren que nosotros ¿qué? Nos apartemos de Dios. Eso es lo que ellos tenemos que entender. Pero recordémonos que Dios nos ha dado poder. Así dice en 1:8 de Hechos. Y recibiréis poder, dice, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y permita que el Espíritu Santo actúe el poder de Dios para que nos saquen victoria cada día. Cada día tenemos que dar victorias de la lucha que nosotros tenemos. Entonces, primeramente, ¿cómo nosotros vamos a dejar que Dios luche en nuestras batallas? Tenemos que dar cuenta que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Esa lucha que usted está teniendo no es suya, es de Dios. Dios la ha permitido, pero Él le va a dar la victoria. Él va a pelear por nosotros. Lo que Él quiere es, como le dijo al rey, solo estén quietos y miren la victoria que yo les voy a dar. No es en tus fuerzas, es en el poder de Dios. Así dice, no es con ejército, no es en tu fuerza, es en mi poder, dice el Señor. ¿Sabes por qué no estás teniendo victoria? Porque tú no le permites que Dios pelee por ti. Segundo, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Reconozcamos. El rey reconoció que iba a ser imposible, que él no podía. Él reconoció sus limitaciones. Y tercero, asegurarnos, hermano, que busquemos los intereses de Dios y no nuestros deseos egoístas. Eso es importante, que lo que nosotros buscamos es siempre darle la gloria a Dios, que lo que nosotros buscamos siempre va con el propósito de Dios que tiene para Dios, para nuestras vidas. Y que lo otro, hermano, que tenemos que hacer, que pedirle ayuda en nuestras diarias luchas o nuestras batallas diarias que nosotros tenemos. Pidámosle cada día. ¿Qué dice la oración modelo que el Señor nos ha dejado? Señor, líbrame de las tentaciones, líbrame del mal. Eso es una de las oraciones modelos que el Señor nos está dejando. Entonces, aquel valle que se llamaba el Valle de Bereca, aquel valle donde se supone que se iba a convertir en un valle de muerte, en un valle de destrucción. ¿Qué quiere decirle esta noche? Ese valle oscuro que usted está pasando, quizás aquella situación difícil que usted está viendo, que quizás usted no va a salir adelante, que quizás usted ahí va a quedar, que usted quizás ahí va a tirar la toalla. Yo no sé cuál es la lucha que usted está pasando, pero ese valle de Bereca que el pueblo de Israel lo había visto como el lugar donde quizás ahí iban a quedar destruidos, y ahí ya no iba a haber más lucha, sino que ahí iban a quedar destruidos para siempre.
ese se convirtió en un valle de bendición para Israel. Y esta lucha que tú estás pasando se tiene que convertir en un valle de bendición para tu vida. Ha venido la hora de prueba, donde Dios quiere que le muestres que va a estar dispuesto a pelear la batalla. No te rindas, no tiras la toalla. No hables cosas negativas para tu vida. Yo les he dicho, tengamos cuidado. Nosotros somos los mejores profetas para nuestra vida, pero tenemos que hablar palabra de bendición para nosotros. Nosotros tenemos la palabra de fe, y la palabra de fe dice, hablaremos palabra de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedades, porque en nuestra boca hay ¿qué? Hay bendiciones. Entonces usted tiene que creer que hay bendición en la vida de nosotros. Esté dispuesto a pelear, pero de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para recibir la bendición? Dice que el rey se humilló. Tenemos que humillarnos ante Dios. Al orgulloso, ¿cómo dice que lo ve? De lejos. Pero al humilde, de cerca. Tenemos que humillarnos. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que tener una fe inquebrantable, mostrarle al Señor que aunque yo vea las circunstancias difíciles, pero mi fe a la palabra, a las promesas de Dios, es lo que nos sostiene. Tú tienes que creerle a la palabra del Señor, tenemos que ser obedientes y tenemos que adorarlo. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo empezó, miren el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, estamos en 20, segunda de Crónicas 20, y dice en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida y fue el Jericó, y que dieron las 7 vueltas y la última, el último día iban a hacer 7 vueltas, y de ahí iban a empezar a tocar trompetas y iban a gritar? ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Dice que los muros cayeron. Las alabanzas, alabar a Dios, hermano, nos da la victoria. Dice cuando le empezaron a alabar al Señor, ¿qué sucedió? Dice que el Señor empezó ¿a qué? A pelear por ellos. En tu boca no tiene que haber murmuración, sino tiene que haber alabanza al Señor. Alaba a Dios, glorifica a Dios, dile lo grande, lo bueno y lo maravilloso que Él es. Entonces nosotros tenemos que alabar a nuestro Señor. Dios puede convertir tu peor temor, tu peor pesadilla, ¿en qué? En una bendición. Si tan solo buscamos y creemos que Él lo puede hacer. ¿Cuáles son los resultados de creer en Dios? Primero, recibimos bendición. Para el que cree, todo es posible. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios. Lo segundo, recibimos gozo y liberación. Y lo tercero, Dios nos da paz. Dice que después de que Dios le dio la victoria, dice que el pueblo de Israel, de Judá, tuvieron paz hasta todos los días del rey de Josafat. Y fue tanta la victoria que no podían con todos los tesoros, con todo ese botín que Dios les había dado al pueblo de Israel, que no podían tanto para llevar de regreso a sus casas. Imagine la gran bendición. Entre más fuerte es la lucha, más grande es la bendición. Nunca te olvides esto. Entre más fuerte es la lucha, más grande es la bendición. Si tu lucha tú la crees que es grande, es fuerte, es porque así viene tu bendición. Y como conclusión, hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros le permitamos pelear por nuestras batallas, porque son de Él. Permítele a Dios. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Tú has venido luchando en tus fuerzas. Quien lo va a cambiar es Él. Tú no puedes cambiar a tu esposa. Dios la puede cambiar, pero permítele a Él que Él lo haga. Tú solo descansa en el Señor. La palabra de Dios dice,
venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados. Yo los haré descansar y mi yugo es fácil y ligero de llevar. Tú has querido sacar adelante tu empresa en tus fuerzas. Entrégale la empresa a Dios. Descansa en el Señor. Pídele sabiduría a Dios. Pídele estrategia al Señor. Pero lo primero que tienes que hacer es que entrégale tus batallas a Dios. Yo no sé cuáles son las batallas que tú tienes. Tu salud, tu economía, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, no sé. Pero lo primero que tienes que entender y lo que Dios quiere es que tú le entregues tus batallas a Él, para Él darte la victoria. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Fue obediente a lo que Dios le dijo. Y él peleó, no. ¿Quién es el que peleó por él? El Señor. Él no hizo nada. Quiere decir que nosotros lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos. Dejemos de seguir luchando nosotros en nuestra fuerza. Pero para todo esto necesitamos que creerle. ¿Tener fe en quién? En Dios. Porque si nosotros no le creemos, si nosotros no tenemos fe, va a ser imposible, hermano. Porque esto necesita confianza. Eso es como cuando usted va a un banco y usted va seguro y dice, no, este banco me va a dar crédito. Ahí voy a poder comprar la casa. Ahí estoy seguro que me va a dar el dinero. Así tenemos que tener confianza. Porque usted no va a tener confianza, no va a poder entregarle su lucha, su batalla a Dios si usted no tiene confianza en Él. Así como cuando nosotros como hijos, cuando yo me recuerdo cuando iba al colegio y habían unos que siempre querían aprovecharse de uno y querían pegarle y todo eso, pero cuando yo iba al colegio, iba mi mamá o iba mi papá, yo me sentía grande, una confianza, que no me van a hacer nada. No sé si a algunos les ha pasado a ustedes con él. Igual yo creo que la mayoría pasamos la situación, pero confiamos. ¿Por qué? Porque ahí va mi papá. Así tenemos que confiar en nosotros. Que Él tiene el control y Él es el poderoso para hacer cualquier cosa en nosotros. Dios puede y está dispuesto a hacer cualquier cosa que nosotros pidamos en nuestra vida, pero tenemos que creer y confiar en Él. La batalla es grande, pero así va a ser tu bendición. Tu lucha en tu matrimonio ya lleva meses, quizás años. Pero Dios va a ocupar tu matrimonio para que ustedes, como esposos, puedan restaurar otros matrimonios. Esa sanidad que tú quieres va a ser para que otras personas puedan creer en el Señor. De donde tú estás, que te ves sin nada, que no te ves salida, Dios te va a dar una salida para que Él sea glorificado. No nos cansemos de pelear las bendiciones. Ese valle oscuro se va a convertir en un valle de bendición. Ese problema, en otras palabras, que estás pasando, se va a convertir en una bendición en tu vida. Yo quiero terminar dándole gracias a Dios. Quiero orar por ustedes esta noche. Darle gracias por permitirnos poder estar a través de las redes. Poder estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Siempre tener activa esa fe en nosotros. La fe, le dice, viene a través del oír y oír la palabra de Dios. Hoy me he propuesto, pues, por lo general, solo predico los domingos. Pero ahora que estamos en cuarentena y mientras nosotros estemos, vamos a tratar de estarnos alimentando más constantemente. Y a lo mejor la iglesia muchas veces los jueves queda algo retirado y quizás podemos ir poniendo durante la semana devocionales como lo hemos estado dando más constantemente, siempre congregarnos los jueves y los domingos en la iglesia, pero quizás durante las semanas tener unos 2 devocionales para que también ustedes como familia o como pareja puedan ustedes meditarlos también después de lo que alguien dé un devocional, sea uno de los pastores o sea yo, que pueda meditarlos para que podamos aún estar más llenos de la palabra de Dios. Es importante, hermano, que nosotros estemos constantes con la palabra de Dios.
Dice la palabra en Josué 1:8 que nuestro éxito está en ¿qué? Asegurarnos, cumplir la palabra de Dios, y para poder asegurarnos tenemos que meditarla de día y de noche. Ese es el éxito que dice la palabra, que nosotros vamos a asegurar el éxito en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Así que quiero terminar dando gracias al Señor, quiero terminar orando por cada uno de nosotros y declarar que esa lucha, que ese momento de valle de oscuridad, ese valle que estás pasando ahorita, se va a convertir en un valle Veraca, que quiere decir un valle de bendición, porque así le dijeron que ese valle se llamaba Veraca, entonces le van a llamar un valle de bendición, y a decir, esa prueba que pasé era porque venía una gran bendición para mi vida. Tú tienes que agarrarte de esto y glorificar a Dios y alabar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos, bendito Dios, poder estar en comunión en esta hora como hijos tuyos. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia, esa lucha que estamos pasando. Declaramos, bendito Padre, que esa fe que nosotros tenemos, que estamos creyendo, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el gran yo soy. Creemos, Padre bendito, que tú vas a sacar, Padre, nos vas a sacar en victoria, que tú vas a pelear nuestra lucha. Entregamos esta noche, Señor, yo vengo entregándote esta noche, Señor, mis problemas, mi lucha, mis dudas, mi miedo, mi aflicción. Esta noche vengo entregándolas, Señor, en tus manos de amor, Padre bendito. Padre, yo no quiero pelear en mis fuerzas, Señor, sino que solamente quiero esperar en ti, bendito Dios. Como dice el Salmo, decía el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y él escuchó el clamor, dice. Pacientemente, dice, esperé en el lodo cenagoso, y él lo escuchó mi clamor, dice, y me sacó y me puso en esa roca, dice, y cantó y cambió mi lloro por un cántico, ese canto de alabanza que Dios quiere que tú tengas en la vida de él. Esta lucha que estás teniendo, Dios lo que va a hacer es una victoria, una bendición para tu vida, para mi vida. Yo declaro que Dios tiene una victoria para mí, que esta lucha espiritual, Dios me da victoria en lo espiritual, y así lo recibo en lo físico. Gracias, Señor. Bendigo cada matrimonio, los cubro con tu sangre preciosa. Bendito Padre, bendigo sus hijos, bendigo sus casas, bendigo sus mesas, bendigo, Señor, su alimento. Bendito Dios. Gracias, Jesús, por la vida de ellos. Bendigo la Iglesia Cristiana Betel, sus líderes, los miembros, bendito Padre, sus trabajos, Padre bendito, sus negocios, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.